Hay secretos que es mejor no descubrir. Hay verdades tan oscuras que, una vez las conoces, no puedes volver a mirar a las personas que amas de la misma forma. Yo aprendí eso de la manera más terrible posible. Y si te quedas conmigo hasta el final de esta historia, vas a entender por qué hay noches en las que todavía despierto empapado en sudor, preguntándome si hice lo correcto al no decir nada. Porque verás, creo que mi abuela podría ser una asesina en serie. Y lo peor de todo es que tal vez nunca lo sabré con certeza. Antes de continuar, si estas historias te ponen la piel de gallina como a mí, déjame tu apoyo con una suscripción. Créeme, vas a necesitar compañía después de escuchar lo que tengo que contarte esta noche. Me llamo Daniel, tengo 23 años y hasta hace 6 meses mi vida era completamente normal. Estudiaba ingeniería en la Universidad de Guadalajara. Vivía con 2 roommates en un departamento cerca del centro y mi mayor preocupación era pasar los exámenes finales. Mi familia es pequeña. Somos solo mi mamá, mi hermana menor y yo. Mi papá murió cuando yo tenía 12 años, un accidente de tráfico en la carretera a Puerto Vallarta. Desde entonces mi abuela Carmela se convirtió en la figura central de nuestra familia, la abuela Carmela. Incluso ahora, pronunciar su nombre me provoca un nudo en el estómago. Ella vive sola en una casa antigua en Tlaquepaque, una de esas construcciones coloniales con patios interiores y paredes gruesas que mantienen el fresco incluso en los días más calurosos del verano. Tiene 78 años, aunque aparenta menos. Es una mujer pequeña, delgada, con el cabello completamente blanco que siempre lleva recogido en un chongo apretado. Sus ojos son de un café tan oscuro que a veces parecen negros. Toda mi vida la conocí como una mujer dulce, cariñosa, que nos cocinaba las mejores enchiladas del mundo y nos contaba historias de cuando era joven. Pero hace 6 meses, todo cambió. Fue un sábado por la tarde cuando mi mamá me llamó, preocupada. Me dijo que la abuela se había caído en su casa y que, aunque no se había roto nada, el doctor recomendaba que alguien se quedara con ella unas semanas para asegurarse de que estuviera bien. Mi hermana estaba en un viaje de estudios en Monterrey y mi mamá acababa de empezar un nuevo trabajo que no podía dejar. Así que, como el buen nieto que soy, me ofrecí de voluntario. La primera semana fue normal. Llegaba a su casa después de clases, cenábamos juntos, veíamos la televisión y luego yo me iba a dormir al que había sido el cuarto de mi mamá cuando era niña. La abuela parecía estar bien, caminaba con un bastón, pero se movía con facilidad por la casa. Me insistía en que no necesitaba mi ayuda, pero yo podía ver en sus ojos que le gustaba tener compañía. Todo empezó a ponerse raro la segunda semana. Una noche, cerca de las 3 de la mañana, me desperté con sed. La casa estaba completamente oscura y en silencio. Me levanté, tratando de no hacer ruido, y caminé hacia la cocina. Pero cuando pasé frente al cuarto de la abuela, noté que su puerta estaba abierta y que la luz estaba encendida. Me asomé, pensando que tal vez ella también se había desvelado, pero el cuarto estaba vacío. La cama estaba hecha, como si nunca hubiera dormido en ella. Sentí un escalofrío. Recorrí la casa buscándola. No estaba en el baño, ni en la sala, ni en la cocina. Fue entonces cuando noté que la puerta del sótano estaba entreabierta. Mi abuela nunca bajaba al sótano. De hecho, toda mi vida había escuchado que ese lugar estaba lleno de trastes viejos y que era peligroso por las escaleras empinadas. Me acerqué con cuidado. Desde la puerta podía ver un resplandor débil de luz amarilla que venía de abajo, y entonces la escuché, la voz de mi abuela, hablando en voz baja. Al principio pensé que estaba al teléfono, pero no, estaba hablando sola, o eso me pareció. No pude entender lo que decía. Las palabras llegaban amortiguadas, como un murmullo constante. Lo que sí pude distinguir fue el tono. No era el tono dulce y amable que yo conocía, era frío, casi amenazante. Debía haber bajado a ver si estaba bien. Debía haber preguntado qué hacía despierta a esas horas. Pero algo dentro de mí, algo instintivo y primitivo, me dijo que me quedara quieto, que no hiciera ruido, que no dejara que supiera que yo estaba ahí. Volví a mi cuarto sin hacer ruido, cerré la puerta con seguro y me metí debajo de las cobijas como si fuera un niño chico con miedo a la oscuridad. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Me quedé así, despierto, hasta que escuché sus pasos subiendo las escaleras del sótano casi una hora después. A la mañana siguiente, actué como si nada hubiera pasado. La abuela me preparó el desayuno como siempre, chilaquiles verdes con crema y queso. Me preguntó cómo había dormido y yo le mentí, diciendo que de maravilla. Ella sonrió,
pero hubo algo en esa sonrisa que no me gustó, algo que no había notado antes. Sus dientes parecían más afilados de lo normal, o tal vez era solo mi imaginación trabajando horas extra después del susto de la noche anterior. Intenté olvidar el incidente. Me dije a mí mismo que probablemente la abuela tenía insomnio y había bajado a buscar algo, que tal vez hablaba sola porque se sentía sola, que yo estaba exagerando por haber visto demasiadas películas de terror, pero entonces empecé a notar otras cosas, pequeños detalles que, tomados de forma individual, no significaban nada, pero juntos formaban un patrón que me ponía cada vez más nervioso. Por ejemplo, descubrí que la abuela tenía un álbum de fotos que nunca había visto antes. Lo encontré por accidente cuando buscaba un libro en su estudio. Era un álbum viejo, con pasta de cuero desgastado y páginas amarillentas. Las fotografías eran en blanco y negro, la mayoría de ellas de personas que yo no reconocía, hombres y mujeres de diferentes edades, todos mirando directamente a la cámara con expresiones serias. Lo extraño era que debajo de cada foto había una fecha escrita a mano con tinta roja y al lado de la fecha un símbolo que no reconocí, una especie de círculo con líneas que se entrecruzaban en el centro, como una estrella irregular. Cuando le pregunté a la abuela sobre el álbum esa noche durante la cena, su expresión cambió por completo. La dulzura desapareció de su rostro y por un segundo, solo un segundo, vi algo en sus ojos que me heló la sangre. Rabia, rabia pura y genuina. Pero enseguida se recompuso. Sonrió de nuevo y me dijo que eran fotos de viejos amigos de su juventud, que el símbolo era solo una marca que usaban en su club de costura para llevar registro de los eventos especiales. Me pidió, con una voz que no admitía discusión, que no volviera a tocar sus cosas personales. Esa noche no bajó al sótano, al menos no que yo escuchara, pero tampoco pude dormir. Me quedé mirando el techo, pensando en esas fotografías y en las fechas escritas en tinta roja. Había algo en ellas que me resultaba familiar, pero no podía identificar qué. Al día siguiente, mientras la abuela hacía la comida, aproveché para buscar en Google. Tomé una foto con mi celular de uno de los símbolos que había dibujado de memoria en una servilleta. Los resultados me dejaron helado. El símbolo era conocido como la marca del silencio. Según varios sitios web de esoterismo y ocultismo, era un signo usado en rituales de magia negra relacionados con pactos de sangre y sacrificios. Se suponía que sellaba acuerdos entre quien realizaba el ritual y ciertas entidades oscuras que no voy a nombrar aquí. Cerré el navegador inmediatamente. Esto era ridículo. Mi abuela, la mujer que me había enseñado a rezar el rosario, que iba a misa todos los domingos sin falta, no podía estar involucrada en nada relacionado con magia negra o rituales satánicos. Era imposible, pero entonces recordé las fechas. Esa noche, después de que la abuela se durmió, volví a su estudio. Sabía que estaba violando su privacidad, pero necesitaba saber, necesitaba demostrarme a mí mismo que estaba siendo paranoico y que todo tenía una explicación lógica. Tomé el álbum con manos temblorosas y empecé a revisar las fechas más recientes. La última foto era de un hombre de unos 40 años, con bigote espeso y lentes de pasta. La fecha debajo decía 15 de marzo de 1998. Saqué mi celular y busqué en Google Desaparecidos Guadalajara marzo 1998. Los resultados me mostraron varias noticias viejas digitalizadas. Una de ellas captó mi atención inmediatamente. Hombre desaparecido sin dejar rastro en Tlaquepaque. La foto del artículo era del mismo hombre que aparecía en el álbum de mi abuela. Según la noticia, Roberto Mendoza, de 42 años, había salido de su casa el 15 de marzo de 1998 para visitar a una amiga de su difunta madre y nunca regresó. Su familia lo reportó como desaparecido, pero la policía nunca encontró ninguna pista. El caso se cerró sin resolver. Con el corazón en la garganta, revisé otra foto. Una mujer joven, tal vez de 30 años, con el cabello largo y una sonrisa tímida. La fecha, 3 de julio de 1985. Busqué en Google. Encontré otra noticia. Joven enfermera desaparecida tras visitar a paciente en domicilio particular. La foto coincidía. Seguí revisando, foto tras foto, fecha tras fecha. Cada una de esas personas había sido reportada como desaparecida, y todas tenían algo en común. Habían sido vistas por última vez en Tlaquepaque o sus alrededores, y en todos los casos no se había encontrado jamás ningún rastro de ellas. Si has tenido alguna experiencia paranormal o has descubierto algo perturbador sobre alguien cercano a ti, déjamelo saber en los comentarios. A veces ayuda a saber que no estamos solos en esto. Mi mente empezó a trabajar a toda velocidad.
¿Qué significaba esto? Mi abuela coleccionaba recortes de noticias sobre desaparecidos. ¿Por qué? ¿Y qué tenía que ver el símbolo satánico con todo esto? Había una foto más antigua en el álbum, la primera de todas. Era de una niña pequeña, no podía tener más de 10 años. Su cara era seria, sus ojos oscuros miraban fijamente a la cámara. Debajo, escrito con la misma tinta roja pero con una letra más temblorosa, decía: Ana María Soto, 12 de octubre de 1956. El primero. Esas dos palabras me atravesaron como un cuchillo. El primero implicaba que había habido más, muchos más, y al contar rápidamente las fotos en el álbum, llegué a un total escalofriante: 24 personas. 24 personas desaparecidas a lo largo de casi 70 años. Y mi abuela tenía sus fotografías. Cerré el álbum con manos temblorosas y lo puse de vuelta exactamente donde lo había encontrado. Salí del estudio tratando de controlar mi respiración. Esto no podía ser real. Tenía que haber una explicación. Tal vez mi abuela había sido periodista o trabajaba para la policía y estos eran casos que había investigado. Tal vez era una coincidencia extraña, pero en el fondo sabía que me estaba mintiendo a mí mismo. Decidí que necesitaba hablar con alguien. Al día siguiente, después de que la abuela salió a misa, llamé a mi mamá. Le conté todo lo que había descubierto, aunque omití lo del símbolo satánico porque sonaba demasiado loco. Le dije que había encontrado un álbum con fotos de personas desaparecidas y que estaba preocupado. Mi mamá se quedó en silencio por un momento. Luego, con voz cansada, me dijo que la abuela siempre había sido una mujer obsesionada con las tragedias locales, que desde que ella era niña, la abuela recortaba noticias de periódicos sobre crímenes sin resolver y desapariciones, que era una especie de pasatiempo mórbido, pero inofensivo. Le pregunté si sabía algo sobre viajes nocturnos de la abuela o sobre el sótano. Mi mamá me dijo que cuando ella vivía en esa casa, el sótano siempre había estado cerrado con llave y que la abuela nunca la dejó bajar, que le daba miedo que se cayera por las escaleras. Colgué sintiéndome un poco más tranquilo, pero no convencido. Un pasatiempo mórbido. Tal vez eso era todo. Tal vez yo estaba viendo monstruos donde no lo sabía. Esa noche decidí quedarme despierto. Fingí dormirme temprano, pero en realidad me quedé sentado en mi cama, completamente vestido, con la puerta de mi cuarto entreabierta para poder escuchar cualquier movimiento en la casa. Pasó la medianoche, pasó la 1 de la mañana. A las 2:15 escuché el inconfundible sonido de la puerta del cuarto de la abuela abriéndose. Sus pasos, suaves y sigilosos, se dirigieron hacia las escaleras que bajaban al primer piso. Esperé unos minutos y luego la seguí. La casa estaba sumida en una oscuridad casi total. Solo la luz de la luna que entraba por las ventanas me permitía ver las siluetas de los muebles. Bajé las escaleras con extremo cuidado, evitando los escalones que crujían. Podía escuchar el murmullo de la voz de la abuela viniendo del sótano. Esta vez estaba decidido a ver qué hacía ahí abajo. Me acerqué a la puerta del sótano. Estaba abierta y una luz tenue y parpadeante salía desde abajo. Velas, pensé. Está usando velas. Empecé a bajar las escaleras, pegándome a la pared, tratando de no hacer ningún ruido. Los escalones de madera eran viejos y protestaban con cada paso que daba, pero la voz de la abuela era lo suficientemente alta como para cubrir el sonido. Conforme bajaba, pude empezar a distinguir las palabras que pronunciaba. No estaba hablando español, o al menos no completamente. Había palabras en español mezcladas con otras en un idioma que no reconocí. Sonaban guturales, antiguas, como si pertenecieran a una época muy lejana. Llegué al final de las escaleras y me asomé con cuidado. Lo que vi me dejó paralizado. El sótano era mucho más grande de lo que imaginaba. Las paredes estaban cubiertas con estanterías llenas de frascos de vidrio. Dentro de los frascos había cosas, líquidos de colores extraños, objetos que no pude identificar en la penumbra y algo que parecían ser órganos preservados. En el centro del sótano, la abuela estaba de rodillas frente a un círculo pintado en el suelo, el mismo símbolo que había visto en el álbum, solo que este era enorme, fácilmente de 2 metros de diámetro. Dentro del círculo había velas negras encendidas y lo que parecían ser huesos dispuestos formando patrones geométricos. La abuela levantó las manos hacia el techo. Su voz se elevó, pronunciando palabras cada vez más rápido, más fuerte, más frenéticas. Y entonces algo respondió. No sé cómo describirlo. No vi nada. No hay palabras en español, ni en ningún idioma que yo conozca,
que puedan capturar lo que sentí en ese momento. Fue como si la temperatura del sótano bajara de golpe, como si el aire mismo se volviera más denso, más pesado, cargado con una presencia invisible pero innegable. La abuela dejó de hablar, se quedó completamente inmóvil, con las manos todavía levantadas, y luego, con una voz que no era la suya, una voz profunda y resonante que parecía venir de muy lejos, dijo: 22 años más. El pacto se cumple. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Di un paso hacia atrás y mi pie golpeó uno de los escalones, produciendo un crujido fuerte en el silencio del sótano. La abuela giró la cabeza. Sus ojos brillaban en la penumbra, no con el reflejo de las velas. Brillaban con luz propia, una luz rojiza y enfermiza que no debería existir en ningún ser humano. Corrí. Subí las escaleras tropezando, raspándome las manos con las paredes, sin mirar atrás. Entré a mi cuarto, cerré la puerta con seguro y arrastré la cómoda para bloquearla. Mi respiración salía en jadeos cortos y desesperados. El corazón me latía tan fuerte que dolía. Me quedé ahí, temblando, esperando escuchar sus pasos subiendo las escaleras, esperando que golpeara mi puerta, esperando. No sé qué esperaba, pero no pasó nada. Los minutos se convirtieron en horas. La adrenalina eventualmente cedió y el agotamiento me venció. Me quedé dormido ahí mismo, sentado contra la puerta, con la ropa húmeda de sudor frío. Desperté con la luz del sol entrando por la ventana. Por un momento pensé que todo había sido una pesadilla, un sueño vívido provocado por el estrés y la paranoia, pero entonces escuché su voz desde la cocina, cantando una canción mientras preparaba el desayuno, como si nada hubiera pasado. Me levanté con cuidado. Mi cuerpo estaba adolorido por haber dormido en el suelo. Moví la cómoda de vuelta a su lugar y abrí la puerta. Todo en la casa parecía normal. La luz del sol entraba por las ventanas, iluminando los muebles familiares. El olor a café recién hecho llenaba el aire. Bajé las escaleras con piernas temblorosas. La abuela estaba en la cocina, de espaldas a mí, revolviendo algo en una olla sobre la estufa. Cuando me escuchó entrar, se volteó y me sonrió. «Buenos días, mi amor. ¿Dormiste bien? Te ves cansado». Sus ojos eran normales, café oscuro, sin ningún brillo antinatural. Me miraba con genuina preocupación maternal. «Sí, abuela», mentí. «Solo tuve una pesadilla». «Ay, pobrecito. Ven, siéntate. Te hice hot cakes, sé que te encantan». Me senté en la mesa de la cocina, observándola mientras servía el desayuno. Actuaba completamente normal, dulce, cariñosa, como la abuela que siempre había conocido. Había sido realmente una pesadilla, una alucinación provocada por la sugestión después de encontrar ese álbum extraño. Pero entonces ella puso el plato frente a mí y noté algo. Tenía tierra bajo las uñas, tierra oscura y húmeda. ¿Seguirías viviendo en una casa donde has visto algo que no puedes explicar? ¿O saldrías corriendo sin mirar atrás? Yo sé lo que debía haber hecho, pero la parte de mí que amaba a mi abuela, que recordaba todos los cumpleaños que había celebrado con ella, todos los abrazos, todas las historias antes de dormir, esa parte no quería aceptar la verdad. Así que hice lo que hacen las personas asustadas cuando no quieren enfrentar la realidad. Me mentí a mí mismo. Me dije que tenía que haber una explicación lógica, que tal vez la abuela tenía alguna condición médica que no conocíamos, que podría estar teniendo episodios de sonambulismo y por eso bajaba al sótano, que los rituales que creí ver eran solo productos de mi imaginación sobrecargada. Pasé los siguientes días comportándome con normalidad, o al menos intentándolo. Iba a clases, estudiaba en la biblioteca de la universidad, regresaba a casa de la abuela para la cena. Ella parecía totalmente normal. Me preguntaba sobre mis estudios, me contaba chismes del barrio, veíamos juntos sus telenovelas favoritas, pero yo no podía olvidar lo que había visto, o lo que creía haber visto. Una tarde, mientras ella estaba en su clase de tejido en el centro comunitario, decidí inspeccionar el sótano con luz del día. Bajé las escaleras con linterna en mano, aunque había una ventana pequeña que dejaba entrar algo de luz natural. El sótano estaba tal como lo recordaba. Las estanterías con los frascos, el círculo pintado en el suelo, aunque ahora sin velas ni huesos. Me acerqué a las estanterías. Los frascos contenían líquidos de diferentes colores: ámbar, verde oscuro, rojo intenso. Algunos tenían hierbas flotando dentro. Otros tenían... Bueno, prefiero no describirlo. Había etiquetas escritas a mano en cada frasco, pero la letra era tan antigua y elaborada que no podía leerla. En el fondo del sótano había una puerta.
una puerta que no había notado en mi pánico de la noche anterior. Estaba cerrada con un candado viejo y oxidado. Busqué la llave por todo el sótano, pero no la encontré. Probé forzar el candado con un desarmador que encontré en una caja de herramientas, pero estaba demasiado resistente. Fue entonces cuando escuché la puerta principal de la casa abrirse. La abuela había regresado temprano. Subí las escaleras tan rápido como pude. Apagué la linterna y salí del sótano justo a tiempo. Cerré la puerta con cuidado y corrí a la sala, donde me dejé caer en el sofá fingiendo que estaba viendo la televisión. La abuela entró con bolsas del mandado. Me sonrió y me pidió que la ayudara a guardar las cosas. Mientras lo hacía, noté que había comprado ingredientes extraños: raíz de mandrágora, polvo de azufre, hojas de belladona. ¿Para qué es esto, abuela?, pregunté, tratando de sonar casual. Ah, es para los remedios que preparo, respondió sin inmutarse. Ya sabes que en el barrio varias personas vienen a pedirme que les haga limpias y té para diferentes males. Estas plantas son muy buenas para la circulación y para limpiar las malas energías. Sonaba razonable. Mi abuela efectivamente era conocida en el barrio por hacer tés medicinales y limpias con hierbas. Muchas señoras de su edad conservaban esas tradiciones, pero yo había leído suficiente sobre ocultismo en los últimos días como para saber que esos ingredientes también se usaban en rituales de magia negra. Esa noche no dormí nada. Me quedé mirando el techo de mi cuarto, escuchando cada crujido de la casa, cada suspiro del viento contra las ventanas. Cerca de las 3 de la mañana, escuché los pasos familiares bajando al sótano. Esta vez no la seguí. Al día siguiente tomé una decisión. Necesitaba hablar con alguien que entendiera de estas cosas, alguien que pudiera decirme si estaba volviéndome loco o si realmente había algo siniestro ocurriendo en la casa de mi abuela. Recordé que uno de mis profesores, el doctor Ramírez, era antropólogo especializado en tradiciones y creencias populares mexicanas. Le había escuchado hablar en clase sobre brujería, curanderismo y rituales prehispánicos. Después de su clase, me acerqué y le pregunté si podía hablar con él en privado. Nos sentamos en su oficina y le conté todo. Bueno, casi todo. Omití la parte sobre el álbum con las fotos de los desaparecidos porque no quería que pensara que estaba acusando a mi abuela de algo tan terrible. Le hablé sobre los rituales nocturnos, el símbolo en el suelo del sótano, los frascos con líquidos extraños, los ingredientes raros que compraba. El doctor Ramírez me escuchó con atención, tomando notas en una libreta. Cuando terminé, se recostó en su silla y se quedó pensativo por un momento. Daniel, me dijo finalmente, lo que describes suena a una práctica muy antigua y muy peligrosa. Ese símbolo que mencionas, si es el que creo que es, se conoce como el sello de Mictlantecutli. Es un símbolo prehispánico asociado con pactos de muerte. ¿Pactos de muerte?, repetí, sintiendo cómo se me erizaba la piel. En las culturas prehispánicas, especialmente entre ciertos grupos de sacerdotes mexicas, existía la creencia de que se podía extender la vida propia a cambio de ofrecer vidas ajenas a los dioses del inframundo. No eran sacrificios públicos como los que se hacían en las pirámides. Eran rituales secretos, oscuros, que la mayoría de la población desconocía. Pero eso es imposible, dije, aunque mi voz sonaba débil hasta para mis propios oídos. Son solo leyendas, mitos. El doctor Ramírez me miró con una expresión seria. Daniel, yo he estudiado estas tradiciones toda mi vida. He visto cosas que la ciencia no puede explicar. He conocido a personas que practican artes que la mayoría consideraría imposibles. No puedo decirte con certeza si tu abuela está involucrada en algo así, pero si realmente has visto lo que describes, debes tener mucho cuidado. ¿Qué debería hacer?, pregunté. Primero, no la confrontes directamente. Si está realizando estos rituales, hacerlo podría ser peligroso para ti. Segundo, trata de averiguar más. Busca evidencia concreta. Y tercero, hizo una pausa, como si dudara en continuar. Si realmente crees que está haciendo daño a otras personas, tienes que ir a las autoridades. Salí de su oficina sintiéndome peor que antes. Las palabras del doctor Ramírez le habían dado una dimensión real a mis sospechas. Ya no podía descartarlo como paranoia o imaginación, pero ir a la policía con qué, con un álbum de fotos y una historia sobre rituales nocturnos, me tomarían por loco. Necesitaba pruebas reales. Esa tarde, mientras volvía a casa de la abuela, decidí hacer algo que sabía que estaba mal, pero que parecía necesario. Iba a entrar a esa puerta cerrada en el sótano, sin importar lo que costara. Cuando llegué, la abuela estaba preparando la cena. Le dije que me sentía mal del estómago
y que prefería acostarme temprano. Ella, preocupada como siempre, me preparó un té de manzanilla y me lo llevó a la cama. Me lo tomé, aunque sabía que probablemente tendría que esperar horas antes de poder bajar al sótano sin que me escuchara, pero ocurrió algo inesperado. El té me hizo efecto demasiado rápido. No era solo manzanilla. Lo último que recuerdo antes de perder la conciencia fue el sabor amargo en el fondo de la taza y la voz de la abuela, muy lejana, diciendo: «Duerme, mi niño, duerme». Cuando desperté, todo estaba oscuro. No estaba en mi cama. Estaba en el sótano. Traté de moverme, pero no pude. Mis manos y pies estaban atados con cuerdas ásperas. Estaba acostado sobre algo frío y duro, probablemente el piso de cemento. Mi corazón empezó a latir desbocado. Pánico puro inundó cada célula de mi cuerpo. «Despertaste más rápido de lo que esperaba», dijo la voz de la abuela desde algún lugar en la oscuridad. «Siempre fuiste un niño fuerte». Escuché el sonido de un cerillo encendiéndose. La llama iluminó brevemente el rostro de la abuela antes de que encendiera una vela, luego otra y otra. Conforme las velas se encendían, pude ver dónde estaba. Seguía en el sótano, pero ahora estaba dentro del círculo. El símbolo estaba pintado alrededor de mí y yo estaba en el centro exacto. La abuela se movió alrededor del círculo, encendiendo más velas. Llevaba puesta una túnica oscura que nunca había visto antes. Su cabello, normalmente recogido en un chongo, estaba suelto y caía sobre sus hombros como una cascada blanca. «Abuela», dije, y mi voz sonó patética incluso para mí. «¿Qué estás haciendo?». Ella no respondió inmediatamente. Terminó de encender las velas y luego se arrodilló frente al círculo, mirándome directamente a los ojos. «¿Sabes cuántos años tengo realmente, Daniel?», preguntó. No respondí. No podía. 117 años. Nací en 1909. He visto caer dictadores. He sobrevivido revoluciones. He enterrado a 2 esposos, 3 hijos y más nietos de los que puedo contar. Pero yo sigo aquí, sigo viva, y no porque tenga buenos genes o porque haga ejercicio. Empezó a caminar en círculos alrededor de mí, hablando con una voz tranquila y casi nostálgica. Cuando era joven, como tú, también era escéptica. No creía en nada que no pudiera ver o tocar, pero entonces conocí a alguien, una mujer muy vieja que vivía en las afueras de mi pueblo. Ella me enseñó los secretos antiguos, los rituales que los sacerdotes mexicas escondieron de los conquistadores españoles, el conocimiento que pasó de generación en generación, siempre oculto, siempre protegido. Me enseñó que la muerte no tiene por qué ser inevitable, que hay formas de engañarla, de negociar con ella. Pero todo tiene un precio, Daniel, todo. Se detuvo frente a mí. A la luz de las velas su rostro parecía diferente, más joven o más viejo, no podía distinguirlo. El precio es una vida por cada año que quieres vivir, una vida humana, entregada en el momento exacto del ritual, durante la hora más oscura de la noche. Y así he vivido todos estos años, tomando una vida cada tanto tiempo para mantener el pacto. Las personas en las fotos, susurré. Todas esas personas desaparecidas, fuiste tú. Ella asintió, sin ninguna señal de culpa o remordimiento. Fueron necesarias y fueron elegidas cuidadosamente. Personas sin familia, sin nadie que las extrañara demasiado. Vagabundos, trabajadoras sexuales, adictos, personas que la sociedad ya había descartado. Eso no las hace menos humanas, dije, sintiendo lágrimas de rabia y miedo corriendo por mis mejillas. Eran personas, tenían derecho a vivir, y yo también, respondió ella con firmeza. Yo también tengo derecho a vivir. He hecho tanto bien en este mundo, Daniel. He criado a generaciones de niños. He curado a enfermos con mis remedios. He consolado a moribundos. No vale mi vida más que la de aquellos que nunca hicieron nada por nadie. No puedes hacer esto, dije, tirando de las cuerdas que ataban mis muñecas. No puedes matarme. Soy tu nieto. Su expresión se suavizó por un momento. Por un segundo, vi dolor en sus ojos. Lo sé, mi amor, y por eso esperé tanto. Esperé hasta que fueras adulto, hasta que vivieras, amaras, conocieras el mundo. He prolongado este momento todo lo que pude, pero el pacto debe cumplirse. Y esta vez, eres tú quien debe pagar el precio. Empezó a cantar, las mismas palabras guturales que había escuchado antes. El aire del sótano se volvió denso y frío. Las velas parpadearon aunque no había ninguna corriente de aire. Y entonces lo sentí. La misma presencia que había percibido la primera noche, pero ahora era más fuerte, más cercana.
como si algo invisible estuviera inclinándose sobre mí, observándome, esperando. La abuela levantó las manos. Entre sus dedos sostenía un cuchillo antiguo con mango de obsidiana. La hoja brillaba con un fulgor oscuro a la luz de las velas. «Perdóname», susurró, «pero la muerte no puede esperar más, y yo no estoy lista para rendirme». Cerré los ojos. Mi mente gritaba, buscando una salida, una solución, cualquier cosa, pero estaba atado, indefenso, a punto de convertirme en la víctima número 25 de mi propia abuela. Fue entonces cuando escuché la voz. No era la voz de la abuela, era otra voz, profunda, resonante, que parecía venir del propio símbolo pintado en el suelo. «El pacto está roto». La abuela se detuvo en seco. Su rostro mostró confusión, luego miedo. «¿Qué?», susurró. «No, no puede estar roto. He cumplido con todo, cada ritual, cada ofrenda». «Violaste la regla sagrada», dijo la voz. «Derramaste sangre de tu propia sangre. El pacto especifica que jamás puede tomarse la vida de alguien con quien compartas linaje. El niño es tu nieto, es tu descendencia directa. Has profanado el círculo». La abuela dejó caer el cuchillo. Sus manos temblaban. «No, no sabía. Nadie me lo dijo». Pensé que no importaba si era familia. La ignorancia no absuelve la transgresión. El pacto está roto, y ahora debes pagar el precio. Algo cambió en el sótano. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo, sumiendo todo en oscuridad absoluta. Escuché a la abuela gritar. No fue un grito de dolor, fue un grito de terror absoluto. Y luego, silencio. Las cuerdas que me ataban se aflojaron como si se hubieran convertido en humo. Me levanté a tientas, temblando, tanteando en la oscuridad, buscando las escaleras. Encontré la pared y la seguí hasta llegar a los escalones. Subí tropezando, casi cayéndome, hasta que salí del sótano y cerré la puerta tras de mí. La casa estaba en silencio. Busqué a la abuela por todas partes, pero no la encontré. Su cuarto estaba vacío. La cocina, vacía. El baño, vacío. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. En su cama encontré una nota escrita con su letra temblorosa. «Daniel, si estás leyendo esto, significa que fallé. El pacto me reclamó finalmente. No me busques, no le digas a nadie lo que viste. Vive tu vida y trata de olvidar. Te amé lo mejor que pude, dentro de las limitaciones de lo que me había convertido. Perdóname. Abuela Carmela». Llamé a la policía. Les dije que mi abuela había desaparecido durante la noche, que había salido y no había regresado, que estaba preocupado porque no era normal en ella. Iniciaron una búsqueda, revisaron hospitales, preguntaron a vecinos, buscaron en las calles cercanas. Nunca la encontraron. Oficialmente, Carmela González sigue registrada como persona desaparecida, 78 años, última vez vista en su domicilio de Tlaquepaque. Pero yo sé la verdad. Yo sé que no la van a encontrar nunca, porque no está en este mundo. El pacto la reclamó y se la llevó a donde sea que vayan aquellos que negocian con fuerzas que no deberían existir. Pasaron 6 meses desde esa noche. Heredé la casa de la abuela. Mi mamá quería venderla, pero yo insistí en quedármela. Necesitaba asegurarme de que nadie más descubriera lo que había en el sótano. Lo primero que hice fue bajar y destruir el círculo pintado en el suelo. Lo cubrí con cemento nuevo. Quemé todos los frascos con líquidos extraños. Destruí cada objeto que oliera a ritual o magia. Y finalmente, rompí el candado de la puerta cerrada. Adentro había una habitación pequeña. Las paredes estaban cubiertas con recortes de periódico, cientos de ellos, todos sobre desapariciones, personas que nunca fueron encontradas. Y en el centro de la habitación había más álbumes. No solo uno como el que encontré primero. Había 5 álbumes en total, no 24 víctimas. Eran más de 100. Más de 100 vidas tomadas a lo largo de décadas, tal vez más de un siglo. Personas cuyas familias nunca supieron qué les pasó. Personas que simplemente se desvanecieron del mundo, alimentando el pacto oscuro de mi abuela. Quemé todo, los álbumes, los recortes, todo. Sellé la habitación con cemento y nunca volví a abrirla. Ahora vivo en esa casa. Sé que probablemente debería mudarme, pero de alguna forma siento que es mi responsabilidad mantenerla, vigilarla, asegurarme de que los secretos que guarda permanezcan enterrados. A veces, en las noches más oscuras, cuando no puedo dormir, bajo al sótano, observo el piso de cemento nuevo donde alguna vez estuvo pintado el símbolo y me pregunto si realmente terminó todo.
Me pregunto si el pacto murió con ella o si solo está esperando a que alguien más tropiece con los conocimientos antiguos, esperando a que alguien más sea lo suficientemente desesperado, lo suficientemente ambicioso, lo suficientemente temeroso de la muerte como para intentarlo de nuevo. Y me pregunto sobre mí mismo, sobre si llevo su sangre, si eso significa que también cargo con su maldición, si algún día, cuando sea viejo y esté muriendo, escucharé esa misma voz susurrando en mi oído, ofreciéndome más tiempo, más vida, si tan solo estoy dispuesto a pagar el precio. Por ahora, vivo día a día. Terminé mi carrera, conseguí un trabajo, trato de ser una buena persona, trato de compensar, de alguna manera, todo el dolor que mi abuela causó, pero las preguntas siguen ahí, y las sombras en el sótano parecen un poco más oscuras de lo normal. Si alguna vez conoces a alguien que parece demasiado viejo para estar tan saludable, que nunca se enferma, que ha sobrevivido a todos sus contemporáneos, ten cuidado. Pregúntate qué precio han pagado por esos años extra, y si alguna vez tu abuela, o cualquier familiar mayor, empieza a actuar extraño por las noches, si baja a lugares oscuros, si habla en idiomas que no debería conocer, no ignores las señales, porque a veces las personas que más amamos guardan los secretos más oscuros, y a veces descubrir esos secretos es peor que nunca haberlo sabido. Gracias por quedarte conmigo hasta el final de esta historia. Si te puso la piel de gallina, déjame tu like y suscríbete al canal. Comenta si tienes alguna experiencia extraña con familiares mayores o si hay algún otro tema de terror del que quieras que hable. Y recuerda, la próxima vez que visites a tus abuelos, presta atención a lo que hacen cuando crees que están dormidos, porque nunca sabes qué secretos podrían estar escondiendo en el sótano.